Manuel Núñez en Cabo. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, empezamos una nueva actividad en la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena, las tertulias literarias, en las que charlaremos relajadamente con escritores sobre sus últimos libros. Charlas que posteriormente publicaremos en nuestro primer programa de podcast para la gente que no esté aquí hoy presente, entre el público, al que damos la bienvenida y que esté interesada en escuchar la charla. Nuestro primer invitado a las tertulias literarias de Biblio Río Vena es Leandro Pérez. Buenas tardes, Leandro, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí en esta biblioteca donde tantos libros he cogido y luego he entregado después. Y aquí también he visto jugar a mi hijo partidos de básquet. Sabéis que los fines de semana vienen muchos a jugar, o sea que encantado de estar aquí. ¿Qué tal, ya que ha sido el sábado, qué tal el día del libro? ¿Estuviste firmando en algún sitio? O... Pues no, por una cuestión personal, profesional. Yo estudié periodismo en Pamplona y mi promoción se juntó para celebrar los 25 años con 2 años de retraso por culpa de la pandemia, y nos juntamos 100 periodistas en Pamplona y no me lo quería perder. Entre el día del libro, que puedo ir más años, y vernos cada 25 años, porque ya dijimos que las siguientes, cuando hagamos los 50, pues estuve allí con muchos periodistas y pasándolo bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a presentarle un poco. Si hacemos caso a la biografía de su página web, nació en el 72. Aquí alguien había preguntando de dónde era. Pues es nacido en Burgos, ¿no? Sí, en las 300 camas. Las 300 camas que salen en el libro, por cierto. Sí. Y lo hizo en nuestra ciudad de Burgos, que es escenario o al menos lugar de paso de los protagonistas de su último libro, que vamos a comentar hoy aquí, que es La última noche de Libertad de Guerra. Embarcado desde hace años profesionalmente en proyectos de internet, periodísticos y culturales como Zenda, una web que por cierto recomiendo, que Leandro dirige y que es imprescindible, yo creo, para los amantes de la literatura. En pocos años ya se ha convertido en referencia. Leandro combina su faceta empresarial con la narrativa. Su trayectoria como novelista arrancó con Las Cuatro Torres en 2014. Le siguió La Sirena de Gibraltar, que por cierto leímos y comentamos en nuestro club de lectura, y continuó con la novela juvenil Colía. Hoy hablaremos con él de su nueva novela, como decimos, La última noche de Libertad de Guerra, en la que parte de un supuesto ficticio con una base real. ¿Cómo serían los meses posteriores en España si el golpe de Estado de Tejero y compañía hubiera triunfado? Hay momentos de la historia donde parece que hacemos que el tiempo se acelere y las vidas de millones de personas en los tiempos venideros penden de un hilo, de una conversación o de un disparo. Es algo muy, muy rápido, pero que no nos damos cuenta de la trascendencia, ¿no? La vida es así. Todos los que ya tenemos unos cuantos años sabemos que un día estás bien y al día siguiente te ha caído un ladrillo de una cornisa o un tiesto, o te han descubierto una enfermedad, o en el país donde vives, pensemos en Ucrania, pues hay un tiparraco que decide conquistarte y te cambia la vida, ¿no? Pues el golpe de Tejero fue eso, o pudo ser eso, ¿no? Ya vivíamos en democracia y de repente, zas, entró ahí al Congreso
Hubo gente que lo celebró, hubo gente que pasó miedo, ahí ya no entro, ¿no? Pero sí que es verdad que ese día la historia de España pudo cambiar y no cambió. Pero bueno, yo imaginé sobre todo que había una mujer que se llama Libertad Guerra, que estaba en Madrid, y cuando yo mentalmente, antes de empezar a escribir, imaginaba lo que iba a ser su vida y por dónde iba a estar, me di cuenta que vivía en una España que no era la que conocíamos todos, sino que era una España distinta, una España donde ha triunfado el golpe. Y a partir de ahí ya, pues, todo cambia, ¿no? Para empezar, te diré que me parece un punto de partida atrevido y complejo. Primero porque ya desde el título, la última noche de Libertad Guerra, partes de una conclusión. Planteas al lector un juego de que es última noche, ¿no? Y el lector entra para ir imaginando y descubriendo cómo es esa última noche final, ¿no? ¿Fue un punto de partida también para ti como escritor o tenías claro el desarrollo de la trama? Yo creo que no, porque me parece que eres más un escritor de brújula que de mapa. Y fue después que se te ocurrió comenzarla así. Pues mira, lo de la brújula y el mapa lo puedo explicar un poco, y es que hay escritores que dicen que llevan brújula cuando escriben, que es como estar en el monte y decir, yo creo que el norte está por aquí, el sur está por allá, seguro que no me pierdo porque llevo una brújula, tienes alguna idea en la cabeza. Y hay otros que llevan un mapa, es decir, que tienen una especie de guión de cómo va a ser la novela, y con ese mapa pues ya despliegan su historia, ¿no? Yo lo mío es un poco mezcla. No tengo un mapa previo, no he hecho un guión de lo que voy a contar, sí que sé hacia dónde voy, y en este caso cuando empiezo a escribir la novela ya tengo el título, La última noche o La última noche de Libertad Guerra. Entonces sé que camino hacia una última noche y la tengo un poco etérea en mi cabeza cuando empiezo a escribir, pero sí que sé que más o menos lo que va a pasar ahí. Y una vez que me pongo a ser yo Libertad Guerra, yo hago que sea ella la que escribe la novela, pues ya siendo Libertad Guerra me encamino hacia allí, ¿no? Y luego es poco habitual, o por lo menos yo mis referencias últimamente en la narrativa de ficción española, el hecho de crear una realidad alternativa a la que vivimos, sobre todo hablando de la evolución de nuestra democracia, sobre la que se ha escrito, yo creo, que poca ficción, de lo que es la parte de la transición para acá, fijándonos en eso, en la vida política. Te escucho decir que en tu opinión no existen dos o tres Españas, sino que hay otra, que es la España de la imaginación. ¿En qué consiste? Pues eso es lo que yo creo que pasa con nuestra vida en cualquier momento. Es decir, cuando piensas en cómo vivíamos cualquiera de nosotros en los años 80, que creo que todos los hemos vivido aquí, ¿no? Si tú te imaginas algo si tú intentas recordar algo de aquella época y estás con una persona que la ha vivido, tu marido, tu hijo, tu padre, quien sea, un amigo, el mismo hecho, si lo intentáis reconstruir, es distinto. Tú tienes unas palabras, tú tienes otras, y luego te acuerdas de algo, o la otra persona se acuerda de otra cosa. Entonces, cuando mires hacia el pasado, la verdad es que no podemos ser totalmente exactos. Exactos somos ahora. Ahora en esta grabación lo que se está grabando es tal cual. Aunque luego lo puedas manipular o no, es tal cual, ¿no? Pero cuando tiras hacia el pasado ya entra en juego pues los recuerdos, la memoria, etcétera. Cuando miras hacia el futuro es un poco lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué será de Ucrania dentro de un año? ¿Qué será de España dentro de 10? Pues también podemos imaginarlo, ¿no? Y yo en este caso, en la historia que yo concibo de Libertad Guerra, lo que hago es imaginar una España distinta. También digo que siempre que imaginamos cómo fue la España del Cid, pues ya le echamos imaginación. Por mucho que uno lea 50 libros de historiadores, la imaginación cuenta mucho. Y eso vale para una película del oeste o una película de ciencia ficción o para hablar de los años 80, que para nosotros, para mí están muy cercanos, pero yo no puedo hacer una reconstrucción periodística de cómo era Burgos, Lerma, Bilbao en los años 80. Puedo tirar de memoria, ¿no? Como cualquiera de nosotros, cuando yo paseo por la calle La Puebla, por Burgos, ¿no? Ahora que estamos aquí. En la calle La Puebla vivió mi padre. Y yo puedo pensar, pues esto hace 70 años, ¿cómo era esta calle? Sí, porque te puedes documentar, sí, pero hay cosas que no salen en los documentos. Puedo imaginar a mi padre en pantalón cortos, con costras en la rodilla, porque todos los chavales iban con las rodillas, igual que yo, con las rodillas ahí con sus postillas. Me contaba que a veces se pegaban pedradas con los del otro barrio, o que les pasaba tal, pero ya es imaginación. Y si yo cojo un libro de historia de España en los años 40, pues me va a contar una cosa muy oficial, muy tal, pero no voy a poder tener la mirada de un niño en los años 80. Incluso ahora mi padre ya no está aquí. Si mi padre estuviera aquí y me hablara de eso, ya son recuerdos muy lejanos, ¿no? Entonces yo creo que
podemos hablar de una España en cualquier momento, pero en el fondo es la España de la imaginación cuando estamos intentando escribir literatura que muestre el pasado. Porque no soy historiador, soy novelista, entonces lo que hago es imaginar. Hace poco leímos en el Club Virtual el libro de Ian McEwan, Máquinas como yo, en la que hacía un ejercicio pues parecido al tuyo, con el contexto inglés, pero entonces yo me gustaría preguntarte por qué elegiste hacer una ucronía, una realidad alternativa. ¿Cómo se afronta el experimento? Sin saber que estaba escribiendo una ucronía. Es una palabra técnica que sirve para decir, imagínate Estados Unidos si gana Hitler, ¿no? Pues hay una serie de televisión, hay una novela, o imagínate, la más evidente en España sería, imagínate qué pasa si gana el otro bando la Guerra Civil Española, ¿no? Pues es fácil hacer una novela, una película. Yo en este caso es que pienso en Libertad Guerra, en Imanol, se han enamorado en Madrid y me doy cuenta que ellos viven en un mundo que no es el que yo conozco, es distinto. Y entonces ya tengo que investigar un poquito, pensar en el golpe de Estado, no reconstruyo el golpe, sino que parto de que ha pasado un mes del golpe, ¿no? Y sí que hay cosas que son muy reales. Cuando en la novela mía hay unas líneas de Francisco Umbral sobre el 23F, no me las he inventado, él las publicó en El País en ese momento, ¿no? Pero ya luego hay otra parte que es la de la ficción, pues que yo me imagino que Paco Umbral, pues igual si conoció a Libertad Guerra en la ficción mía, pues le tiró los tejos, ¿no? Porque conociéndole a Umbral era fácil y conociéndola a ella también, ¿no? Entonces ya es un juego, ¿no? Como todo, pues la novela de McEwan yo la conozco, no he leído mucho, le he leído ahí 3 o 4 novelas y esa está muy bien, ¿no? Partes de algo y una vez que ya partes de una situación, por ejemplo, de que puede haber un clon en tu casa, que es el caso de esa novela, vamos, un clon o un androide y para lo que quieras, ¿no? Para hacerte la comida. Que es tal cual una persona, sí. La historia es eso, es un robot que es tal cual una persona, tú te lo compras y esto sucede en los años 80, es como si se hubiera desarrollado todo mucho antes. Sí. Y bueno, y es como es la vida de 3 personas, Sí. Con ese contexto. Pero una vez que ya tienes eso, pues ya el novelista lo que hace es crear situaciones novelescas, ¿no? Sí, que en el sí. fondo son las situaciones nuestras en el día a día, ¿no? Claro. Hay amor, hay desamor, hay violencia, hay paz, hay venganzas, hay lo que sea, ¿no? Tienes unos elementos y ya juegas con ellos, ¿no? Y en este caso, pues mi puzzle parte de que hay una mujer que se llama Libertad Guerra, una chica joven, que conoce a un chico, y lo que pasa es que lo que hay alrededor en ese puzzle es que es una España distinta, ¿no? Imagina que España no es un infierno. Es difícil, pero yo al menos lo intento. Salgo de la cama desnuda, todavía más colocada que resacosa, y cubro con una sábana a Imanol. Bueno, creo que se llamaba Imanol, pero no pondría la mano en el fuego. Vaya culo tiene. Y vaya moratón le cruza la espalda. El tío recibió los porrazos por mí. Mientras me ducho, imagino que Antonio Tejero, el 23 de febrero teniente coronel y hoy director general de la Guardia Civil, solo disparó al aire al irrumpir con 200 picoletos en el Congreso de los Diputados, y que no mató con su pistola al presidente Adolfo Suárez, al general Gutiérrez Mellado, al dirigente comunista Santiago Carrillo. Imagino que los 3 continúan vivos porque se tiraron al suelo como los demás diputados, y que tampoco han ajusticiado a Juan Carlos I el Breve, y que la reina Sofía y sus hijos no se han exiliado en Nueva York. Ajusticiado. Así titularon la noticia. No casualmente. Todos los periódicos madrileños, entre otros el mío, Pueblo. Ninguno dijo que el rey murió asesinado, como tampoco usan ahora la palabra censura, más les vale. Imagino que no llevamos un mes en estado de excepción y que en las cárceles españolas no se hacinan miles y miles de españoles. Por otro lado, creo que te centras más en el presente del país, en el presente y en el futuro de la pareja, que en el presente y el futuro de la pareja protagonista. Libertad e Imanol. Imanol es un actor joven que malvive en Madrid y que es detenido por error al poco de conocer a Libertad. Yo creo que te ha salido una novela en la que tiene más peso la parte íntima, más romántica, erótica, diríamos, que el thriller de intrigas y acción que a lo mejor todo el mundo esperaría al ver el título, ver la cubierta
conocer tu pasado como novelista, y también vemos a la protagonista aprender, madurar, adaptarse a las circunstancias, como en una novela de aprendizaje. En la entrevista he leído una entrevista que te hizo Virginia Drake, así de estas de preguntas rápidas, sí, contraportada, decía que te has quitado corsés con este libro. Sí. Yo creo que te has contagiado de esa libertad tan vasta y tan pura de la época. Sí, yo me he puesto en la piel de ella, una chica de 21 años, en 1981, que igual podría ser monja perfectamente y no ser como ella, o podrías tener una vida totalmente distinta, pero me la he imaginado en el Madrid de los 80. Yo llegué a Madrid en los 90 y quedaba un poco el eco de lo que habían sido los 80. Es un Madrid al que todavía no ha llegado el SIDA, en el que sí que hay drogas, pero de exceso de drogas y rock and roll, más libre, más erótico festivo, como tú dices. Y también es verdad que una vez que ya soy ella, pues vivo lo que ella vive, de sufrir la pérdida de un ser querido, que creo que todos lo hemos vivido, o de tener un flechazo, ¿no? Y dejo que ella cuente las cosas, ¿no? Pero creo que es algo que me ha salido, como cualquier escritor, de una manera natural. No he buscado hacer una novela erótica o un thriller, sino que he sido libertad-guerra, y a partir de ahí he avanzado. Y ahí, sobre eso, también puedo decir que cada lector hace una lectura distinta, es algo obvio, ¿no? Y tengo algún lector de calidad que me ha dicho, no, para mí esto sobre todo es una historia política, de política ficción, porque estás mostrando la España del golpe de Tejero como fue, y eso lo podemos llevar a nuestro presente y pensar que si ganan estos o aquellos, ¿qué pasaría en España? Y en cambio otros me dicen, no, para mí lo que más me pesa es la historia de amor, de libertad con Imanol. Y yo lo admito todo, como admito las críticas, por supuesto, porque cuando yo cojo un libro, ya sea de un premio Nobel o de alguien al que admiro mucho, pues igual me puedo quedar dormido leyéndolo, o puedo disfrutar y lo quiero releer, ¿no? Y nos pasa siempre, ¿no? Tú lees, y lo bonito de la lectura es que uno mismo va construyendo la historia con su imaginación, ¿no? No es como cuando ves una película, te lo dan todo, ¿no? Te dan la historia, te dan las imágenes, te dan la música. Aquí, aunque haya música en el libro, tú la puedes poner en tu cabeza o no, igual que cuando tú paras de leer, por lo que sea, el libro continúa en ti, ¿no? A veces, ¿no? Y cuando lee otro, pues lo lee de otra manera muy distinta, ¿no? Con otras lecturas previas distintas, con otra mirada distinta, todo cambia. Sí, sí. A pesar de lo que te decía, la primera sensación al empezar el libro es que el ritmo intenta ser muy rápido. Te ha salido natural, pues son como muchas frases seguidas, es un estilo pues que igual no es al que estamos acostumbrados, no es el generalista, porque todo lo que sucede y todos los pensamientos de la protagonista pasan directamente del cerebro de Libertad al papel, a modo de diario, casi sin filtros. O sea, el libro transmite esa aceleración en la que transcurrían los acontecimientos, porque era así, y yo creo que se refleja muy bien en cómo está escrito. Pero claro, igual no está acostumbrado el lector medio. Resulta atractivo, pero bueno, para mí es algo personal. ¿Por qué elegiste esta forma de ponerte en la piel y hacerlo a modo de diario? Me lo pedía el cuerpo, igual que cuando uno tiene la historia al principio y es como un parto, vamos a decir, ¿no? Vas pensando en lo que vas a escribir, en cómo, en lo que va a pasar. Cuando ya realmente empiezas a escribir, ya hay un punto de partida, ya el niño ha nacido, vamos a decir, ya pide comer, o ya está llorando y riendo, y ya te lleva. Entonces yo vi que esta novela no podía ser en una tercera persona, un escritor que lo sabe todo y que está lejano y distante, o que lo ve todo. No, yo en este caso era ella y solo ella. Las dos anteriores, Negras, que escribí de Juan Torca, pues son novelas donde un escritor desde una tercera persona se fija en un personaje y va contando lo que le pasa a ese personaje, ¿no? Y de vez en cuando se puede filtrar algo de lo que está pensando ese personaje, pero es así. Di un paso distinto en Colia, que es una novela juvenil. Es el diario de un chaval que tiene 14 años, que podría ser yo cuando tenía 14 años, o mi hijo con 14 años, y entonces yo intento ser ese chico que yo fui. Todos hemos tenido 14 años y es muy fácil decir, ¿cómo yo era con 14 años? Pues es muy fácil recordarte con esa edad, ¿no? Entonces yo fui un chaval de 14 años escribiendo, y en este pues me pidió el personaje meterme, y también por eso mismo, igual que Colia escribe de una manera determinada, con 14 años, pues ella, que es periodista, que su padre ha sido poeta, que ha tenido una biblioteca inmensa,
ella escribe teniendo cierta cultura, pero también cierta libertad ya expresiva, ¿no? No está escribiendo en el periódico, que yo he escrito en un periódico y ahí te tienes que adaptar mucho al espacio que tienes, al lector que tienes, a qué ha pasado, de qué manera, dónde, ¿no? Seguir ciertas convenciones. No, ella está escribiendo para ella misma. Que igual también escribe para un lector, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo es ella. Y entonces ella usa una frase larga, con su ritmo, tiene su estilo propio, ¿no? Que cuando yo ahora escribo otra novela, quiero pensar que será en ese punto concreto distinta, ¿no? Claro, porque ha una sido voz narrativa distinta. particular y distinta. Eso es. En la novela has mencionado antes la música, tiene mucho peso la música, porque es que en los años 80 pues había un apogeo musical de la movida, del rock, bueno, tenemos muchos estilos en España, explota. Y luego al final has puesto al final del libro un QR para entrar en la lista de Spotify, que ha hecho una lista con todas las músicas, con todas las canciones que aparecen en el libro, que está muy bien. Es como tener una banda sonora. Yo no sé si vosotros cuando leéis os ponéis música. Yo sí. Yo muchas veces estoy escuchando música, leyendo, y luego me acuerdo del libro cuando lo vuelvo a escuchar. Bueno, cada uno tiene su esto, ¿no? Y tiene su música el libro, entonces, y le pega bastante, claro. Y yo creo que le gustará mucho a la gente que era joven en aquella época. O sea, que era joven, que escuchaba esa música, identificará los lugares, porque también es una novela de carretera, de estar en diversos sitios, aunque está muy ambientada en Madrid, y hay muchos sitios reconocibles, en Lerma también, sí. en Baracaldo. Y luego el lenguaje, también lo has cuidado mucho. Esto de tigretón, nota, labuten y todo, sí. todo esto que ya no se dice y que claro, la gente joven, los millennials que lo lean ahora, pues dirán, ¿qué dice? Bueno, yo creo que o sea, es otra cultura. Casi todo se puede entender, porque tampoco es demasiado argot, ¿no? Pero ya digo, yo he sido niño a principios de los 80, he sido joven a finales de los 80, y veía la tele cuando todos veíamos la única tele que había, los 2 canales. Entonces a Alaska, creo yo, la hemos visto todos en la tele, entreteniendo a los hijos, a los hermanos, a uno mismo. La veían niños y abuelos, ¿no? Porque no había más opciones para ver. Entonces ese lenguaje yo creo que es reconocible para para varias generaciones, ¿no? Y luego con la música es un poco lo mismo. Cuando solo había 2 canales, la gente, si había un programa de música, lo veía todo el mundo. El aplauso lo veía todo el mundo, o igual que si en un 2, 3 había una actuación, que no me acuerdo si había actuaciones, las veía todo el mundo, ¿no? O a Íñigo con su bigote y lo que contara, ¿no? Entonces, ella es periodista musical, le gusta un estilo muy concreto, es muy rockera, muy moderna, pero ha vivido en una casa en la que se escuchaba a Maritrini, se escuchaba a Cecilia, se escuchaba a Serrat. Porque yo también creo que en aquel momento todos conocíamos más ciertas canciones y estábamos más dentro de cierta cultura. Ahora, con las plataformas, con internet, con tropecientos canales de televisión, claro, antes escuchaban 2 o 3 radios, ¿no? La gente escuchaba, yo soy de la SER, yo soy de la COPE, yo escucho los 40 principales o escucho Radio Clásica. Ahora es 1000 opciones, ¿no? Pero ella sí que es hija de un tiempo en el que Mi querida España le suena porque lo ha escuchado, o si Maritrini ha cantado una canción, pues por supuesto que se la sabe, ¿no? Y ahora igual un chaval está más perdido, un chaval no tiene ese fondo de haber visto 2 canales de televisión con su familia durante muchísimos días, porque tú te sentabas a la tele como un niño y te ponían a Heidi, luego te ponían la película de vaqueros, luego te ponían la serie, antes habías visto el telediario con tus padres, y todo eso era un caldo de cultivo que al final todos teníamos los mismos referentes, ¿no? Sí. Ahora ya esto es otra cosa, ¿no? Sí, ha cambiado bastante. Luego también está muy bien reflejado el tema del contexto social, en cuanto también por el lenguaje, por las situaciones que se dan. Ella, al ser una chica atractiva, pues se dan muchas situaciones de machismo, yo creo, que se han colado ahí, como sí. No sé si era intencionado o no, pero es que, claro, era otra cultura. Igual ahora, pues eso, no está tan tolerado. Por lo menos yo creo que hemos evolucionado un poco con respecto a la época. Sí, yo creo que lo que se ve es que yo estaba en un periódico en los años 90 y ya había casi más mujeres que hombres en las redacciones, ¿no? Pero en los 80 y sobre todo en los 70 era al contrario. Y cuando ahora se habla, pues eso, de periodistas como Julia Navarro, Rosa Montero,
como Rosa Villacastín, que pasaron por esos tipos de periódicos, pues son las pioneras que han roto muros que luego otras mujeres, las chicas, van ahora y aunque siguen sufriendo muchos problemas que los hombres no sufrimos, eso es así, gracias a las generaciones anteriores, poco a poco estamos llegando a una igualdad que tardará todavía en conseguirse, ¿no? Pero que sí que es verdad que viendo la evolución del tiempo, pues hemos mejorado, ¿no? Y a ella le pasan cosas, pues eso, porque la gente se fija en ella y tiene sus complejos porque la gente se fija en ella y la miran. Y es algo que yo conozco, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Que las miradas a veces molestan, ¿no? Y las palabras y las actitudes, aparte de luego otras cosas, claro. Sí. Llama la atención y creo que es algo que también está muy bien descrito, que es como hay muchos personajes que se adaptan a la nueva situación del país, es decir, a que haya habido un golpe de Estado y a que haya otra vez una dictadura, porque lo tienen muy reciente. Claro, la cultura democrática no se ha instalado, no ha dado tiempo a que las ideas, entonces las ideas de antes del franquismo y esa represión de los golpistas pues calan enseguida, porque son las mismas que se vivían hacía pocos años. Entonces hay gente que lo asume, como la madre de la protagonista de Libertad, que asume esa situación, eso de que le tiren piedras a la casa o que la empujen porque bueno, pues ella es de otras ideas, de otra tendencia política, y eso se refleja bastante bien, esa nueva situación que no era tan nueva. Ya digo, cuando antes mencionaba Ucrania, porque es una situación que tenemos todos fresca, en el fondo yo lo que imagino es que estamos en una situación y se nos cambia todo, ¿no? Y es algo que cuando estás en un momento, vamos a decir, de meseta política, de solo te fijas en cosas, en problemas pequeños, ¿no? No somos conscientes pues de lo que están viviendo en Yemen o en un país africano o en un país latinoamericano donde hay una guerra y donde igual pues el día anterior o el año anterior vivían igual que nosotros, ¿no? Y yo quería mostrar eso sin tampoco tener demasiada carga política, porque creo que eso pasa, ya sean de izquierdas o de derechas, los extremismos, ¿no? Es decir, no he querido forzar mucho ahí la descripción política, porque en el fondo lo que quiero forzar es que hay un momento de extremismo y de una situación en la que unos oprimen a otros, y eso pues ha pasado con extremismos que se cargan la democracia, y la democracia tiene muchos defectos, pero sí que es verdad que cuando no hay democracia es cuando ocurren los problemas gordos a veces en las sociedades, ¿no? Sí, yo creo que te sirve, por lo menos para gente de mi edad, lo puse hace poco en una reseña que hice del libro, a valorar un poco más lo que tenemos, ¿no? Porque valorar esa época de transición que igual no está injustamente tratada, ¿no? Y todos estos años de democracia y de paz y de tranquilidad, entre comillas, que hemos tenido lo nuestro, pero que no tiene nada que ver, por ejemplo, lo que dice Leandro, de una situación como la de Ucrania, que están viendo ahí a lo que pueden aspirar, a lo que pueden ser, y de repente viene pues eso es lo que dices, un sátrapa y no les deja, y tienen que empezar otra vez de cero, que es terrible, y bueno, pues nos ayuda a valorarlo mejor, ¿no? Porque, bueno, esta pregunta la tenía pensada hacértela al final, pero ¿vivimos en el... me encaja más ahora. Sí. ¿Vivimos en el país que hubieras imaginado? Yo creo que vivimos en un buen lugar, y yo no puedo imaginar un país distinto al nuestro, porque vivimos en el que vivimos, ¿no? Entonces, pero sí que puedo imaginar que de repente algo se trastoque. Eso sí que en cualquier situación. Yo también soy hijo de la democracia en este sentido. Yo nací en el 72, es decir, en tiempos de Franco, pero mis recuerdos con 3, 4, 5 años son los de la democracia, ¿no? Entonces sí que sé que hay gente que ha sido feliz en el franquismo, que no ha tenido ningún problema. Vivo en Burgos, que es una ciudad en la que no ha habido tampoco grandes problemas sociales, ¿no? Pero sí que soy muy consciente de que cuando hay una guerra cerca o lejos, en los Balcanes, por ejemplo, pues yo sí que viví que los Balcanes, que Yugoslavia era un país que podía tener sus problemas, pero de repente eso se explosionó, ¿no? Hubo fosas comunes, hubo crímenes de guerra, y era un país aparentemente similar a España,
Entonces yo como novelista sí que he cargado las tintas en ese sentido, de que un lugar más o menos apacible se puede convertir en otra cosa. Si no digo, no voy a hablar en primera persona del plural si no tenemos cuidado, ¿no? Sino si a veces si ocurren, pues eso, cosas inesperadas, ¿no? Como se ve pues en muchísimos países. Ni de uno mismo, ni del país. Tú puedes ser de Venezuela, vives pensando que tu país está cerca de llegar a una situación envidiable para otros y de repente te cambian todo y tienes que salir de allí. ¿Y cuántos venezolanos hay ahora mismo en España que han dejado su país? Igual que cuántos ucranianos están llegando ahora a España y a otros países, ¿no? Es la vida. Y yo en este caso quería hacer literatura, no historia, pero sí cargar un poco las tintas para mostrar a unos personajes en una situación en la que yo creo que cualquiera se puede poner. Sí. Tu proyecto de sí. vida. El otro día la primera vez que vinieron a la biblioteca unas chicas ucranianas, están viniendo ahora también a dar clases de español, pero parecía como que estuvieran recién llegadas, o sea, como que hubieran llegado en ese momento prácticamente. Tenían una cara, o sea, yo no sé cómo describirlo. O sea, en ese momento te das cuenta de la magnitud, porque venían a hacer una fotocopia del pasaporte y le haces la fotocopia y dices, ¿y qué más puedo hacer? Porque es que te dan ganas, no sé, no sabes qué más se puede hacer, porque es que te sientes tan impotente de que le dices, bueno, pues tenemos material en inglés, tenemos internet, si queréis venir a conectaros y tal, pero es que, la cara. Y es que lo que decíamos del libro, Libertad e Imanol, los protagonistas, se les corta su proyecto de vida, si es que tenían, porque a veces con 20 años ni siquiera te planteas lo que va a ser tu vida, simplemente vives, Sí. ¿no? Pero te puedes imaginar lo traumático que es, lo ves, asistes a una historia de amor en esos tiempos, cómo se dificulta todo, convivir y tener una vida normal en ese contexto, que lo intentan tener, pues eso, conviven e intentan tener una normalidad, pero siempre hay alguien, bueno, en este caso el antagonista, que es Bogart, has puesto Sí. el nombre de otro actor, un policía que les acosa con total impunidad y al que parece que no se lo pueden quitar de encima. Y hasta ahí podemos contar. Hasta ahí podemos contar. No, claro, yo tampoco os voy a destripar todo, tampoco Sí. venimos a hablar del libro. O sea, Sí. Si no lo habéis leído, pues estáis tardando. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, y luego hay un giro en la novela, que tampoco lo vamos a desvelar, antes de que se precipiten todos los acontecimientos del final. Hay un momento en el que se interesan por la suerte del objetivo primigenio del policía en cuestión, el que el otro Imanol, supuesto etarra, eso sí que Sí. lo podéis imaginar, que le llamamos Sí. Imanol, Madrid. A mi entender, empiezan ahí como el camino del héroe. Dejan de ser meros supervivientes y les dices, ala, tenéis que tomar parte de la historia, pasar a la acción. ¿Por qué? Lo pedía la historia, es decir, en el momento que ella se enamora de un chico que se llama Imanol, que para el que no ha leído la novela, lo cuento al final, se basa literalmente en unas palabras que dijo Imanol Arias, el actor que todos conocemos, hace 4 o 5 años en una entrevista, que él dijo que cuando llegó a Madrid, él dormía donde podía y ya bien fuera en una pensión en la calle Ballesta, cuando las prostitutas dejaban de trabajar, o en el metro, ¿no? Entonces a mí eso ya me inspiró, ese personaje, no Imanol Arias como actor ahora, sino ese chaval que llega a Madrid, a una ciudad. Y yo llegué, por ejemplo, a Madrid y compartía piso con unos amigos y estaba trabajando en el periódico, no estaba en esa situación, ¿no? Pero igual sí es pensar, llegas, te tienes que buscar la vida y duermes donde puedes, porque él quiere ser actor, pero no tiene posibles para dormir en un hotel, ¿no? Entonces, ese Imanol, pues le pasa lo que le pasa, ¿no? Que sí que se puede contar, que es que le confunde con otra persona y por eso acaba recibiendo un trato horroroso, ¿no? Entonces te pedía la historia que trae en acción. La historia me pide, una vez que te ha pasado eso, pues que él padezca y sufra y tenga la resaca horrorosa de lo que le ha pasado, ¿no? Y a la vez que ya
avancen como personajes, ¿no? Porque también una novela no va a ser solo que están Claro. sentados en un parque hablando de lo que les ha pasado, ¿no? Tienen que pasar más cosas y a mí me pedía el cuerpo que les pasaran cosas y también me pedía el cuerpo que Libertad Guerra hiciera honor a su nombre y a su apellido, ¿no? Que fuera una mujer un punto guerrera, ¿no? En todos los sentidos. ¿Para otros personajes te inspiraste en alguien en concreto? Por ejemplo, estoy pensando en Luis Alberto, el amigo, el compañero, el de las libretas. No. O en la locutora Pati Pelusa. Sí. El Pati Pelusa, Pedro Almodóvar, en los 80 tuvo unos textos que escribía en una revista y que luego los reunió en un libro publicado por Anagrama. Escribía como Pati Difusa, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces hay un homenaje, puedes pensar, joven, un Pedro Almodóvar o alguien que escribía en fanzines, pues de repente está en ese momento en la radio denunciando lo que está pasando, ¿no? Hay un homenaje porque el nombre, ¿no? Pero salvo ese caso concreto, que tampoco tiene mucho peso en la novela, yo creo que todos los personajes van apareciendo en función de Libertad. Su madre es su madre y yo pues la concibo un poco de manera distinta a ella es extremeña, tiene otro físico distinto. La hermana, conozco yo a alguien parecido a su hermana, pero por supuesto no me he basado solo en ese alguien conocido para la tata. Y Jacinta tampoco se parece a nadie concreto, pero por ejemplo sí que cuento al final de la novela que Jacinta dice que es de Quintana del Puente y mi madre y mi abuela eran de Quintana del Puente, y ahí he colado una entrevista que yo hice a mi abuela hace 20 y tantos años, que me hablaba de que su madre murió por la gripe mala, en referencia a la gripe española, y que la gripe mala acabó con la flor innata del pueblo. Pues esa expresión de la flor innata del pueblo es de mi abuela. Está esa última noche de acción, que no vamos a revelar más, que han quedado frentes abiertos y posibilidad para una nueva aventura en esta historia que te has montado así a lo Cuéntame, que podría empezar ahí. Sí. Siguiendo el curso de la historia alternativa que has hecho. Como ya he comentado, lo escribí en la reseña, yo me apuesto las pesetas que me queden a que tiene continuidad, a que va a seguir. Sí. Pues yo lo que puedo decir es que me pasó con los 4 libros que he publicado. Cuando acaba Las Cuatro Torres es una novela que acaba tal cual, pero que hay justo una escena que el lector, según ve lo que está pasando ahí, piensa, aquí puede pasar algo más, ¿no? En la sirena de Gibraltar ocurre en cierto modo lo mismo. ¿Qué va a pasar con la sirena? ¿Qué tal? Y yo creo que el lector, por lo menos en las historias que yo hago y que a mí me gusta también, a mí me gusta que tú acabes la novela y no es que te pongas a aplaudir con las orejas como me ha gustado, sino que también pienses en lo que ha pasado, en lo que puede pasar, ¿no? Con Colia claramente pues es una historia de baloncesto, pero no solo es de baloncesto, es burgalesa, sale San Pablo, el Tizona, pero sobre todo es un chaval que está enamorado, que tiene sueños, que quiere jugar en la NBA. Y yo quiero pensar que cuando alguien acaba ese libro dice, joder, ¿qué pasará con Colia al día siguiente, al año siguiente, 10 años después? Sabes que va a seguir creciendo porque es muy grande y tú piensas en esa vida posterior, ¿no? Y aquí en este caso concreto, por responder a esa pregunta, pues yo quiero pensar que el lector sigue pensando en esa España alternativa, hace sus comparaciones con la España actual y puede pensar en que la historia sigue. Para mí la historia sigue porque yo sigo viviendo la vida de Libertad Guerra, pero todavía no me he puesto a escribirla. Entonces no sé si escribiré otra novela con ella o no, porque en los 3 casos me han pasado cosas distintas, ¿no? Con Juan Torca sí que he escrito otra que continúa, aunque son historias distintas, y el cuerpo me pide escribir más historias de Juan Torca. Para mí es un personaje que vive en mí, que está vivo. Colia le ocurre lo mismo y con Libertad me pasa lo mismo. Es como que tú haces tu vida, vas al súper, voy con mi hijo al cole, hago mi vida normal y corriente, pero tengo 2 o 3 personajes que andan por aquí, sí, y, claro, que van llamando, ¿no? Y bueno, escribir o a seguir escribiendo. Lo que no sé es que voy a escribir todavía. En breve empiezo otra historia, creo. Has alcanzado con esta novela, yo creo que a nivel mediático, más que en otros libros, un nivel superior. Nuria Lavari, hace poco he leído en tu web que ha puesto que ha dicho que ha subido 200 escalones de un libro a otro. ¿Qué ha cambiado en la escritura de Leandro Pérez? ¿Es cuestión de la editorial, de la campaña, de la promoción del libro? O... Que, por cierto, ¿cómo es la experiencia de publicar en la editorial, digamos, la editorial del país, en Planeta?
Bueno, pues ha cambiado todo y nada. Es decir, lo que ya ha cambiado es que yo, cuando llego a Madrid, caigo en el periódico del Mundo y en la sección de Cultura del Mundo. Desde siempre estoy muy acostumbrado, con 23 años, a estar con escritores, a entrevistarlos, a conocerlos, a leer sus libros en caliente, ¿no? y luego charlar con ellos. Pero yo no era capaz de escribir novelas. Cuando yo me sentía más escritor que periodista. Siempre ha sido así para mí. Entonces, cuando ya consigo publicar la primera novela es porque hay un momento en mi vida de ahora o nunca. Digo, yo escribía muchos primeros capítulos, no era capaz de terminar las novelas y ya acabé esa primera novela. Y yo sí que creo que Las Cuatro Torres, si la leo ahora, quizá corregiría ciertas cosas, no lo sé qué haría con ella, ¿no? Pero sí que creo que esa capacidad de haber sido capaz de terminar una novela, de publicarla, me ha dado más seguridad para las siguientes. Entonces, escribo con mayor seguridad, con menos dudas, aunque uno no deja de dudar, porque escribir es una palabra y la siguiente, y acabas una frase y luego hay otro párrafo, y luego... son dudas continuas que vas resolviendo, ¿no? Que a veces no eres consciente, pero que es así. Entonces, ha cambiado esa seguridad que tengo ahora, para bien o para mal, soy más seguro. Y luego con la editorial desde el principio fue la misma, tuve esa suerte de publicar directamente la primera en Planeta, con lo cual ya hay cierta amistad, cierta relación profesional que ya conozco, y luego el que alguien diga que mi libro es mejor que el anterior, por un lado, pues me llena de ilusión, porque yo sí que pienso que voy mejorando, aunque también es verdad que puede haber un lector que diga, no, me gusta más el anterior, y no pasa nada, ¿no? Los libros son como hijos, es difícil comparar, ¿no? Uno mismo los puede comparar, los quieres igual a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que se diferencian de los hijos en los que tú vas aprendiendo a... Claro, cada uno pertenece a un momento. Es claro, y yo quiero pensar que todo lo que he escrito y lo que he leído, lo que he vivido, hace que cada libro que hago sea mejor. Igual llega un momento de mi vida en el que pierdo fuerza o ilusión, ¿no? Ahora mismo no me ha pasado eso, ¿no? Entonces lo das todo y en ese todo pues se suma lo que has vivido y lo que has escrito anteriormente. Bueno, pues es vuestro turno. Si queréis preguntarle algo a Leandro, eso sí, os pediría que vinierais aquí para hacer el micrófono. Yo cojo el testigo de una pregunta que me ha hecho usted, ¿no? Si le parece bien, ¿no? Que me preguntaba, no sé su nombre, me preguntaba por Lerma, ¿no? Sí, Esther, por Lerma, y he advertido, bien advertido, que soy menos minucioso en Lerma que, por ejemplo, cuando estoy hablando, qué sé yo, de la Prospe, o cuando hago una ruta por el por el Burgos de la Pécora y de la Pécora y del Café Oliver, ¿no? Yo lo que puedo decir, que creo que tiene razón, eso lo primero, está bien visto. Yo en Lerma estoy más pendiente de ellos dos, de lo que les pasa a ellos dos, que de lo que pasa alrededor en el pueblo. Es decir, cuando están en Villalmanzo, es un ejemplo, entran en un bar, beben algo, pero no me lanzo a describir mucho el bar, sino que estoy muy centrado en ellos dos. Es el momento de estar ellos dos juntos, ¿no? En Baracaldo es un poco lo mismo, es cuando ya es destripar la novela, ¿no? Cuando por fin están juntos, y sobre todo son ellos, ¿no? Y sí que es verdad que hay un momento concreto, pues en Burgos, en las 300 camas, o el Cafeto Madrid y demás, que hay un punto de homenaje, pues de haber estado yo en el Cafeto Madrid en los 80, y que ahí me dejo llevar, ¿no? Y también en el libro lo que pasa es que yo he metido mucha tijera. Cuando uno escribe, se lanza a escribir, son muchas páginas, muchas situaciones, y a veces eres consciente de que te estás viniendo arriba contando algo, describiendo una escena, pero cuando ya luego el libro ha reposado, que yo escribo el libro, pasan unos meses, lo mando a la editorial, lo vuelvo a leer, metes mucha tijera. Y este libro, que no es que sea extensísimo, es más extenso que los anteriores, mi sensación era que para que estuviera como yo quería que estuviera, debería meterle más tijera, ¿no? Entonces esa poda, el Lerma ha metido mucha poda, por ejemplo, en Baracaldo también, pero sí que es verdad, yo creo que está muy bien visto lo que has dicho. Sí, claro. Yo leí el libro, me enganchó porque yo viví el golpe en el País Vasco y fue un momento de tensión. Sí. Yo veía que podía cambiar mi vida y si lo he vivido, me ha gustado. Yo en el año 81 tenía 35 años, no, 30 años, 31. No he visto que la chica, Libertad, desde mi punto de vista, era muy adelantada a su época. Sí. Es decir, esa chica, desde mi punto de
vista, Sí. podría ser una chica de ahora, pero no la chica de esos años. Yo lo que te diría es Pero las que críticas. sí, no, está muy bien, del diálogo. Está muy bien verlo así. Libertad es una adelantada. Es decir, cuando yo digo que Hasta el nombre. hasta en el nombre, es decir, no había mujeres que se llamaran Libertad o apenas poquísimas. Ella, es más, he tenido que justificarlo. Hay un momento dado de la novela que se justifica que hubo un cura que permitió que se llamara Libertad, ¿no? En la novela, yo digo al final de la novela que Libertad Guerra, Libertad Guerra no es Rosa Montero, digo, no se parece a Rosa Montero, pero si yo no leo los libros de Rosa Montero, sería distinta la Libertad, ¿no? Entonces, Rosa Montero, sin entrar en cómo era su vida de diario, sí que cuenta en sus novelas, sobre todo en la primera y en alguna otra, cómo era ese Madrid de los 80 primeros, ¿no? Y yo, que no tengo la edad de Libertad Guerra, cuando yo llego a Madrid, sí que conozco a gente como Libertad Guerra de ambos sexos, que han vivido ese Madrid de la movida, que lo vivieron 4, porque la movida la vivieron 4, pero que sí que han vivido un Madrid de sexo, drogas y rock and roll y desenfreno. Incluso ahora al hacer la novela, pues mucho me han contado, bueno, es que tú no sabes lo que era eso, ¿sabes? El otro día hablaba con uno que ha ganado un premio de periodismo y dice, es que claro, salías por la noche, te liabas con una, ibas a su casa, hacías lo que tenías que hacer, volvías al bar y te liabas con otra. Lo cuenta mitificado, porque lo cuenta 40 años después, igual ese hombre en el fondo se queda en su casita viendo la tele, hasta ahí. Pero sí que es verdad que lo que se ha mitificado es porque ha habido gente que lo ha vivido, que eran muy pocos, porque al Rocola igual se llenaba con 500 personas, pero yo estaba en el Vía Láctea y he estado en el Vía Láctea 10 años después, y igual que en el Penta, ¿no? Son bares pequeños como cualquier bar de Burgos, ¿no? Pero estaban abarrotados con 100, 50, igual que las famosas fiestas que hacían pues gente del entorno de Almodóvar, pues eran fiestas en un piso, no eran fiestas multitudinarias como las que viven los chavales ahora cuando se van de botellón. Pero sí que cuento lo que vivieron aquellas personas, ¿no? La cama, ahora caigo, está bien hecha. La colcha cubre la almohada como si mi madre hubiera ordenado el cuarto. Antes de pirarse, Imanol hizo la cama. No sé si alisó y sacudió las sábanas porque no llegó a abrirla. Estoy tirada encima de la colcha flipando. ¿Cómo es posible que esta tarde no me haya dado cuenta? Voy al baño. Escuadra mi desorden una toalla que cuelga enfrente de la ducha. Yo las dejo siempre en unos ganchos detrás de la puerta, cerca del radiador. La cojo. Huele como cualquier otra, aunque no me cuesta imaginar a Imanol en pelotas, aquí solo, ya seco, colgándola. Veo que mi frasco de colonia sigue en la estantería junto a la pila, así que lo usó y volvió a colocar allí, en su sitio. Miro mi rostro en el espejo, molido, marchito. Fijo que él sonreía mientras se echaba bien de colonia. Vuelvo a la cama y la abro. La sábana bajera está doblada como en un hotel. ¿Qué cielo eres, Imanol? Rompo a llorar. Tus ojos me inundan desde el furgón. Imagina que España no es un infierno. Imagina que no lanzas el despertador contra la hermana. Y ella es una adelantada totalmente, ¿no? A mí, aunque me ha gustado mucho, es cuando ellos llegan a la acción. Gracias. Yo tengo un buen amigo, no voy a decir su nombre, que lo que hace, que elogia mucho Moby Dick. Moby Dick es una novela eterna, es grandísima, es un tocho tremendo Moby Dick. ¿Qué ocurre en Moby Dick? Que la caza de la ballena, como tal, que todos la podemos recordar por la película con Gregory Peck, cazando a la ballena blanca, ¿no? Tampoco son tantas páginas. Hay muchos momentos de remanso, vamos a decir en el caso de Moby Dick, de aburrimiento para el que no le gusta el lenguaje marinero, pero que es parte de la novela esos altibajos, ¿no? Cuando uno lee en una novela, salvando las distancias como si fuera una película del oeste, no puede estar todo el rato pegando tiros, ¿no? Al final es que no lo aguanta nadie eso, ¿no? Y entonces ese sub y baja es parte de lo que es la historia esta, en la que tú piensas que van a pasar cosas y estás esperando a que pasen, ¿no? Porque es una novela en la que hay acción, y sí que es verdad que yo me he sentido muy a gusto cuando llega la acción en la novela, o cuando hay recuerdos, o cuando él cuenta cosas que le han pasado, que las va dosificando, como lo cuenta. Pues son partes que no puede estar todo el rato contando eso porque sería horroroso, ¿no? Pero tienes que alternar el que vayan a un sitio, que se muevan. En ese sentido, es una novela de carretera, en ese sentido, ¿no? No siempre es conduciendo, pero, No, claro. pero sí que hay movimiento, ¿no? Pero es con movimiento continuo, sí, sí.
¿Más preguntas del público? Una curiosidad. ¿Libertad Guerra físicamente real? ¿Físicamente real, Libertad Guerra? Yo no me he inspirado en nadie concreto, pero sí que es verdad, sin entrar en detalles, que conozco casos similares y que cualquiera puede entender que alguien, por tener algo que todos valoran físicamente tal, pues que a la vez tenga sus complejos, ¿no? Por ser alto, por ser bajo, por lo que sea. Todos sabemos que a veces nos miran y nos molestan miradas que a la vez miradas amigas y miradas amorosas hacen que ese rasgo de nuestro cuerpo nos enorgullezca, ¿no? Entonces ella sí que es real en ese sentido. No me he inspirado en nadie concreto, ¿no? Sino que cuando vas construyendo el personaje, pues sí que es real que el Imanol que uno puede imaginar de las primeras películas de Imanol Arias es ese Imanol, ¿no? Cuando todos dicen, qué zalamero eres, qué buen chico, qué tal, pues Imanol está inspirado en Imanol Arias y Libertad Guerra no. Con Jacinta lo que ocurre es que cuando yo he hecho entrevistas sobre la novela, a veces el periodista pues ha leído el dossier, ha leído la novela a toda velocidad o ni siquiera la ha terminado, y yo casi nunca puedo hablar de Jacinta, porque hablar de Jacinta es destripar la novela, ¿no? Pero como personaje, yo estoy encantado con Jacinta, porque yo cuando empiezo a escribir la historia de Libertad no tengo a Jacinta en la cabeza. Es Libertad Guerra, yo imagino Imanol, veo que es de Lerma está su madre, tiene una hermana, y ya cuando pienso que ella va a ir a Lerma, veo en ese caserón no puede vivir las dos solas, tiene que haber alguien más. Y digo, pues ese alguien más es Jacinta. ¿Y Jacinta qué es? Entonces ya voy construyendo a Jacinta y hay un momento en el que ella se me viene arriba en la novela, en la que ella coge la novela, y me decía un periodista en Madrid que sí que leyó la novela con mucho cariño, es que es como una novela dentro de la novela de repente, ¿no? Es una historia más corta, pero que te lleva a París, que te lleva a la República, que te lleva a muchos sitios, ¿no? Y también hay una historia de amor ahí, en el pasado, ¿no? Y sí que es verdad que para mí es una gozada de escribir la historia, que encaja con muchas cosas de mi vida, pero que yo no, cuando empiezas a escribir con lo de la brújula y el mapa de antes, en mi mapa no estaba Jacinta, la brújula tampoco, pero te la encuentras por el camino y es un personaje pues como la Tata, ¿no? Que sale poco, pero el que ha leído la novela pues le coge cariño, como no, a la Tata, ¿no? Bueno, primero felicidades. Gracias. Un hijo siempre es un acto maravilloso. Sí, gracias. Un hijo librero. Antes has dicho que tú le habías metido mucha tijera al libro y sí. me ha hecho preguntarme si la editorial también le mete mucha tijera. No, la editorial no. Con la editorial, en este caso con la editora, que se llama Puri Plaza, y con los 3 libros anteriores era un chico, era una persona que ya está trabajando en otra editorial, Emilio Albi, que por cierto acaba de publicar novela ahora mismo, Emilio, se llama La amante ciega, recomendable. La relación es, ¿cómo explicarlo? Es una relación como hacer un trabajo en equipo. Una vez que tú ya le has dado la novela, lo leen con mucho mimo, con mucho detenimiento, con mucho cariño y hacen sugerencias. Es decir, pues en este capítulo que acaba así, igual si en vez de acabar aquí le quitas 3 líneas... ¿Tú primero le das la idea? No, ya tienen el libro, lo han hecho. Es decir, a ellos no le llegas primero. Voy a escribir un libro sobre... Yo en el caso en el que estoy les doy el libro ya y ellos me dicen que lo van a publicar, y ya la editora en concreto que está con el libro, ya trabajando con el libro, pues se fija en que igual te has dejado una coma o has puesto un acento mal, ¿no? Eso pasa, o que hay una rata, que has dicho algo, has escrito Bob Marley y has escrito mal Marley, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y ya luego entrando en el libro dice, pues este párrafo que acaba aquí, si igual quitas esta línea acaba un poco mejor, es un ejemplo, ¿no? ¿O no te parece que en Lerma, cuando estás describiendo el desván, pues igual en vez de describir todo lo que hay ahí, pues puedes cortar un poquito? Son ese tipo de sugerencias ya concretas y dices, pues esta sí, esta no. Y también pasa que como ha pasado el tiempo desde que tú has escrito el libro, una vez que hablas con ella y que te hacen ciertas correcciones de este estilo, a veces minucias, a veces una frase, pues que has repetido una palabra que has dicho 3 páginas antes, oye, ¿te has fijado que has repetido esta palabra? Igual puedes cambiarla por otra. Pues sí. O no, porque me apetece repetirla. Dabuten es un ejemplo, ¿no? Ya es una relación que vas párrafo a párrafo, ¿no? Tienes que parar de revisar, porque si no vas siempre... Y la suerte es que al final se publica, porque si no estarías siempre corrigiéndola, porque cuando ya la vuelves a leer, si yo la leo ahora... ¿La cambiarías?
cambiaría cosas. O sea, no cambiaría toda la historia, no me cargaría Jacinta, pero igual sí que metería más tijera. Lo que haría es cortar cositas. Es decir, una conversación, pues igual la reduces un poquito. Quizá, o no. O en algo digo, aquí me he quedado corto y hace falta un poco más de explicación. Por ejemplo, en Lerma, cuando yo escribo la novela, la escribo durante la pandemia. Yo no fui a las Clarisas entonces, si hubiera estado en Lerma si no hubiera habido pandemia, la novela sería distinta. No solo porque yo hubiese estado más en tiempo en Lerma, que he estado después, pero igual hubiese estado en el monasterio de las Clarisas, o igual hubiese estado en el parador de Lerma más tiempo, y al final eres lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Vas... Solo esta pregunta no es mía, es de mi hija, que tiene 14 años y desde que leyó Colia dice que tú la empujaste a jugar al baloncesto y está jugando al baloncesto. Qué bien. Y cuando he dicho que venía a verte, he dicho, ¿puedo ir? Sí. Quiero saber si va a haber segunda parte. Ya más o menos has respondido, pero... Sí. Colia, para mí, ya te digo, él está está en ese momento jugando en el San Pablo, tiene 14 años, van pasando los años, ¿no? Entonces yo sé que en algún momento dado podría coger su historia y decir, pues ahora tiene 17 años y está jugando en el Real Madrid. O tiene 17 años y está a punto de jugar los Juegos Olímpicos y de batir un récord de precocidad. O tiene X años y en vez de jugar al baloncesto está haciendo... Pero no he sido capaz de ponerme porque no me da la vida. Llegó esta historia de Libertad Guerra, antes estuve a punto de ponerme con otra y yo creo que el momento de Colia pasó. Y Juan Torca es que el que me ha leído me dice, ¿cuándo vas a escribir otra de Torca? Pues ya estoy tardando en escribir otra de Torca, porque es lo que la gente me pide, porque empecé con 2, yo dije que iba a escribir 7 novelas de Juan Torca, por ponerme una meta en la vida, y la tercera está tardando. Llegará a ti. Y gracias a tu hija, ¿eh? Sí. Pues entonces terminamos aquí nuestra primera tertulia literaria, agradeciendo que hayáis estado aquí, agradeciéndole a Leandro su presencia y su amabilidad, su disponibilidad, y esperando que os haya resultado interesante. Seguro que pronto volvemos con un nuevo episodio y mientras tanto os esperamos en las bibliotecas de los centros cívicos de Burgos. Hasta pronto, lectores. Muchas gracias. Muchas gracias.
sitios como